Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para las personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de la pastora Dina Balasnoa, la congregación Redemption en Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastora Dina, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, don Jorge. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo amanece? Bueno, todo muy bien, agradecido cada día, agradecido por lo que tengo, realmente por lo que el Padre le ha placido darme, no porque yo lo merezca, no porque haya hecho algo bueno, sino realmente confiando en su misericordia. Por eso estamos donde estamos, Él nos provee realmente lo que necesitamos y yo creo que no es preocuparnos tanto por cosas que no tenemos de qué preocuparnos. Creo que la mayoría de la vida la gastamos en preocupaciones y dejamos de ocuparnos en lo que sí tenemos que hacer. Sí que estamos perdiendo mucho tiempo. Yo creo que es hora de que empecemos a meditar, de que empecemos a hablar realmente con Él, a escucharlo, porque siempre nos está escuchando, nosotros somos los que no escuchamos. Así que tenemos que cambiar, hacer un cambio de vida completo, un cambio radical en nuestra vida. Así es. Amén. Bueno, saludo también a todos los que están allí o los que se van a conectar a nuestro programa Tres Milagros antes del desayuno, nuestra sección en nuestra radio Busco en ti. Y la mañana de hoy vamos a hablar al que cree todo lo es posible. Entonces dice en la palabra del Señor, Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Es una palabra totalmente extraordinaria que nos invita a reflexionar esta mañana en algo muy poderoso. Recuerden que nuestro segmento, como lo dije, se llama Tres Milagros antes del desayuno. Pero muchas veces nosotros eh, estamos paralizados en un pensamiento. Y recuerden que Pablo dijo que renováramos nuestra mentalidad. Arrepentíos, la palabra arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. Arrepentíos y no se conformen a este siglo, ¿sí? A lo que el sistema de este siglo está dictando, sino que renueven su mentalidad de lo que están pensando. ¿Y por qué digo que nos quedamos como en un pensamiento paralizante? Porque sabemos, y para todos es sabido, que tenemos situaciones duras, difíciles cotidianamente, no necesariamente dolorosas, pero sí muchas veces, a la mayoría, no estoy diciendo que siempre sea a todos, pero a la mayoría, en su trabajo, alguna dificultad puedes tener en tus relaciones con tus compañeros, ¿verdad? Un ambiente laboral no tan saludable, o con tu jefe, no te salen los negocios. Si eres empresario, también muchas veces eh, tienes a tener este tipo de conflictos, ¿no? No salió el negocio, se cayó este otro, algunos días está muy bueno, se mueve muy bien, pero cotidianamente tenemos situaciones a las que son amas de casa, también no están exentas porque están en casa de tener situaciones en su hogar, con su esposo, con sus hijos, qué sé yo, muchas veces los hijos con los padres y se presentan muchas cosas. Pero la palabra del Señor nos dice, al que cree, al que puede creer todo, no está diciendo el 50%, el 60%, el 70%, 99.5%, no. Al que cree todo le es posible. Obviamente estamos hablando de una fe en Dios. Esa fe que si tú le dices a la montaña, muévete, la montaña se va a mover. Y quise traer esta palabra, estaba meditando, orando, y esto se vino a mi mente, al que cree todo le es posible. Porque muchas veces nosotros estamos limitados, pero la limitación no es física,
La limitación no es de hacer muchas cosas, sino que la limitación, así como muchas de las cosas que impiden los resultados, está aquí, en la mente. Y como hablamos de milagros en nuestro programa, yo quiero decirte que de los milagros más poderosos que un ser humano puede tener es tener la mente libre, tener la mente alineada a la palabra del Señor. Porque si tú lees la palabra y la pones por obra, cualquier cosa posible puede suceder, cualquier milagro puede llegar a tu vida, cualquier de repente puede pasar. Todo lo que estabas anhelando y esperando hoy puedes verlo realizado. ¿Por qué? Porque al que cree todo le es posible. No es una palabra cliché, no es una frase bonita de la gente que asiste a una iglesia o cristiano, sino que es una realidad, pero se hace real cuando se pone en acción, cuando se pone por obra, porque la palabra dice que cuando tú crees la palabra, te la sabes, pero no la pones por obra, te engañas a ti mismo. Entonces, no hay nada que alguien que se atraviese con alguien que tenga la unción de Dios, no hay nada que no pueda suceder. Por ahí, don Jorge precisamente me decía una vez, es que hay que batallar ese pedacito de fe que tenemos, como que constantemente tenemos que trabajar en ella. Y es verdad, hay que trabajar en ella para que lo que la palabra dice se pueda cumplir. Si la palabra dice que ya somos sanos por su llaga, muchos de nosotros todavía vivimos enfermos, nos aquejan dolores. eh, Estamos pensando que el dictamen, que lo que me dijo el médico, que qué puedo tener yo, o si ya sabes qué tienes, pero siempre estamos meditando y pensando en nuestra cabeza, en vez de pensar que podemos salir adelante, que lo vamos a lograr. Muchas veces estamos pensando cosas totalmente opuestas a la palabra de Dios y negativas. Pero el Señor nos está invitando, si tú puedes creer esta mañana en lo que yo te estoy diciendo a través de mi palabra, si tú puedes reconocer que a pesar de que haya una realidad, porque no vamos a ignorar la realidad, a pesar de que haya una realidad, hay una verdad por encima de esa realidad y es la palabra de Dios, es el mensaje de Cristo, es el reino del que vino a predicarnos Jesús. Y Él nos está diciendo, si tú puedes poner esta verdad por encima de tu realidad, de la que hoy el mundo está hablando, de la que hoy hay un dictamen, tú podrás ver cómo esta verdad opaca y anula esa realidad que hoy está presente en nuestras vidas. Y quiero recordarles, había un hombre que estaba sentado en la puerta de la Hermosa, una iglesia que nos señala la palabra de Dios, y siempre estaba fuera del templo. Él era un hombre lisiado, no podía caminar, no podía tener movimiento, pero no era que no tenía sus piernas, allí estaban sus piernas, pero estaba impedido para usarlas. Tenía una condición en donde no podía usar algo que de todas maneras estaba allí. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos podemos ver identificados con esta condición? Mira, que tenemos algo que Dios ya ha dicho que somos, que nos ha dado identidad, que por medio de la palabra nos ha mostrado que cosas mayores de las que Cristo hizo haremos nosotros. Y nosotros, en vez de vivir en esa verdad, estamos viviendo en nuestra realidad incapacitante, que nos está señalando que muchas de las cosas que a diario tú y yo pasamos son cosas imposibles de vencer, son cosas duras, son cosas difíciles y vivimos en una queja constante, sin ser agradecidos, sin aprovechar y disfrutar lo que tenemos para estar siempre mirando y señalando lo que no tenemos o señalando el problema. Pero yo quiero decirte que si esta mañana esa fe pequeña de la que señala la palabra, como un grano de mostaza, porque no necesitamos en este momento tener una gran fe, necesitamos una fe del tamaño de un grano de mostaza, algo supremamente pequeño. Con esa fe, obviamente la idea es que esa fe crezca,
¿A través de qué? Del ejercicio de ella. Pero no importa si hoy tú dices, no, es que yo siento de fallecer, es que yo siento, ay, que no va a ser posible, que no es verdad lo que me dicen, como que parecen palabras de ánimo, pero no parece una verdad. Pero yo quiero decirte que más que animarte, es una realidad, es una verdad que sobrepasa todo entendimiento, pero es una verdad cuando la palabra dice que al que cree todo le es posible. Por eso levántate hoy y no seas como ese lisiado que teniendo piernas tenía una condición la cual no podía usarlas. Muchas veces tú tienes tantos dones y tantas cosas que el Señor nos ha regalado, tantas cosas que el Señor nos ha dado, que la tenemos en nuestras manos. Por eso el Señor un día le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Moisés dijo una vara, era un callado, era algo con lo que podía él caminar, así como el pastor de las ovejas, un callado para mover y ayudar a administrar el rebaño. ¿Qué tienes esta mañana tú en tu mano? Quizás tú miras y tú dices, yo no veo qué tengo. O lo que tú eres, lo ves insignificante, lo ves poco, pero con eso que tú tienes, Dios hará grandes milagros y hará de eso cosas, con eso cosas extraordinarias. Pero eres tú el primero que tienes que mirar y darle valor a lo que Dios te ha entregado, porque si no seremos como ese lisiado en la puerta de la hermosa, que adentro estaba la fiesta, que adentro alababan, que adentro celebraban, que adentro hacían grandes milagros, grandes prodigios, pero afuera él estaba sentadito sin poder obtener nada de gozo y nada de lo que estaba pasando adentro, hasta que un día pasó Pedro y Juan por la puerta de la hermosa y venían con ellos la unción del Todopoderoso y se atravesó en el camino de este hombre y él al verlos le pidió que le dieran monedas, que le diera algo. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que yo tengo, te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda, ¿verdad? Y entonces no solo fue lo que él habló, sino que también para ayudar al hombre a creer en lo que él le había dicho, le extendió su mano y lo hizo levantar de ese lugar en donde había estado postrado más o menos según los estudios por 40 años. Y el hombre se paró y caminó, un hombre que había nacido así. Todos los que lo vieron se tuvieron que haber asombrado. ¡Wow! ¿Cómo es posible que un hombre que nació así ahora pueda caminar? Porque cuando tú dejas que el poder de Dios y la unción de Dios se atraviesa en tu vida, cuando esa unción se atraviesa, todo puede pasar. Cualquier milagro puede suceder. El problema más difícil puede solucionarse. Lo que está muerto puede resucitar porque es el mismo poder de Dios. Pero mira que Pedro tuvo que hacer una acción. ¿Cuál? Darle la mano y ayudarlo a levantar. Porque quizás si Pedro le hubiera dicho, levántate, este hombre quizás no hubiera tomado una acción. Necesitó de una mano que lo avalara a tomar la decisión de caminar. Entonces yo quiero decirte esta mañana, mira, nosotros tenemos que eh, hacer algo que la palabra dice muy, muy claro. Está en Romanos 4:17 y dice así en la última parte del versículo, dice, y llama a las cosas que no son como si fueran, como si fuesen, a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, muchas veces tienes que recordar o tenemos que recordar que nosotros estamos hablando las cosas como las vemos. Y la mayoría del tiempo, como las vemos, muchas veces no es la forma como la palabra dice que debemos verlas. Entonces estamos hablando con un lenguaje limitante, con un lenguaje incapacitante, con un lenguaje de derrota, con un lenguaje que no produce el fruto que queremos, sino que estamos
hablando todo lo contrario de lo que queremos. Y la palabra nos está diciendo que el Señor decía las cosas que no eran como si fuesen y nos está mostrando cómo debemos hacerlo nosotros. Si hoy tú crees que no se puede, tú no puedes estar hablando esa imposibilidad. Tú tienes que hablar como un hombre que cree que lo que es imposible para Dios es posible, por lo tanto tú como heredero tienes la posibilidad de verlo hecho, de verlo realizado y no todo lo contrario. ¿Mm? Tienes que hablarlo. ¿Lo crees? Pues háblalo. Porque recuerden una cosa, lo que funciona en la oración no solo es que lo oramos, sino que es que podemos unir lo que hablamos con una acción. Y recuerdo esto, yo recuerdo cuando vi a mi esposo, toda la vida he estado en la iglesia y toda la vida he escuchado que Dios sana, que Dios hace milagros, que Dios hace, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es todopoderoso. Y eso lo he escuchado y lo he repetido. Y había visto cosas que había hecho Dios en mí, pero no había tenido la posibilidad de verlo en mi vida o muy cercano la sanidad. Siempre la veía de pronto en otros, pero no tan cercano en mí. Entonces, cuando yo vi un tiempo a mi esposo sufriendo por una enfermedad que lo colocaba muy mal, mm, lo tumbaba en cama, tenía fiebres y yo decía, wow, y le comprábamos una cosa, le poníamos una inyección, bastante enfermo, hasta que empezó el Señor a hablarle a él y a mostrarle cosas. Y yo veía que él estaba muy enfermo y me decía, hoy tienes que predicar tú porque no soy capaz de levantarme de la cama. Y yo le decía, claro que sí. Y bajaba yo y cuando a los minutos ya lo veía allí, vestido, cambiado, y yo, amor, pero ¿qué pasó? No me decías que estabas, que te sentías mal y él me dijo, no, Dios me sanó. Y yo lo veía todavía luchando como con la fiebre, como, y yo, y al ratico cuando empezamos a cantar y a celebrar en nuestra reunión, quedaba completamente sano y podía él pasar a predicar perfectamente. Y un día empecé yo a tener dificultades, sufría de los riñones, pero había estado un tiempo como que no me había molestado, pero yo no podía caminar, yo no podía jugar mucho tiempo, porque caminar mucho ya era un dolor. A mí me gustaba ir a parques en donde había estos, la montaña rusa, que el kamikaze, que son juegos, distracciones en donde uno eh, de verdad que la pasa muy bien para mi gusto, pero son extremas. Y yo me bajaba de esos juegos con un dolor terrible, tenía que llegar a la casa, acostarme, tomar algo, pasaba semanas muy mal. Y yo le dije, yo quiero que me digas, ¿cómo haces tú para que Dios realmente te sane, porque yo siento que oro, pero no lo he experimentado. Y él me dijo, mira, yo oro y aunque no sienta la sanidad instantánea, yo me levanto en fe y creo por esa sanidad. Y al ratico ya está. A veces es inmediata, pero a veces no lo es, pero yo lo creo. Y se hace posible en el transcurso, sea de las horas, del día, de la semana, pero se hace posible. Y yo dije, ok. Entonces le dije, ¿por qué no oras por mí? Porque yo quiero ser sana de mis riñones. Y él oró por mí y en el momento sí sentí que el dolor se fue, pero con los días volví a sentir el dolor y mi mente me quiso decir, no está sana, pero yo me acordé de lo que él dijo. Yo creo en fe y sigo caminando creyendo que va a suceder. Y yo dije, no importa que sienta ese dolor, ya Dios me sanó y yo voy a caminar en fe. Y quiero testificar esta mañana que así fue. Pasaron unos días, unos meses y yo me sentía bien, luego con los meses volví al dolor y yo volví a repetir lo mismo. No, es que no puedes regresar porque Dios ya me sanó y yo lo creo. Y tuve que aprender a que mi fe realmente fuera real, que no fuera una fe emocional de momentos, sino que fuera una fe firme, en donde no importa si vuelve el síntoma, yo creo y estoy decidida de que ya mi sanidad está hecha
porque así lo dice la palabra de Dios y lo creo, no importa lo que sienta. Y nunca más volví a sentir yo ese dolor. Fui totalmente sana, puedo jugar, puedo ponerme tacones y no me da nada, puedo caminar por largo tiempo, puedo hacer muchas cosas. Obviamente, como toda persona, nos cansamos, pero fui sana de los riñones. Y así quiero invitarte a que tú unas lo que hablas con lo que haces. El día que sea posible que lo que tú hables esté unido a una acción tuya, tú verás cómo la fe se vuelve más rápido, viva, activa y puedes traer ya en el presente, en el ahora, lo que pensabas que iba a demorar años, meses o no sé cuánto tiempo. Puedes traerlo, porque al que cree todo le es posible, pero tienes que unir lo que hablas con lo que haces. Muchas veces nosotros estamos diciendo que Dios es bueno, que Dios es fiel, que creemos en Él, que sabemos que Dios nos puede sanar, que sabemos que Dios nos puede hacer libres de finanzas, de deudas, que nos puede hacer libres emocionalmente, que nos puede ayudar a intervenir en nuestra familia, en nuestro matrimonio, pero lo que hablamos constantemente todos los días es lo contrario de lo que decimos creer. Y yo quiero invitarte para que unas lo que hablas con lo que haces, porque allí es donde vas a tener unos resultados como los estamos requiriendo y como los estamos creyendo para que se haga viva la fe. Porque recuerda que la palabra de Dios es viva, la fe también lo es. No están muertas, están vivas. Por eso podemos recibir y obtener lo que queremos, porque no es algo muerto, no es una fábula, no es una historieta, no es algo que no puedas tú, aunque quizás hay cosas que no vemos, pero sabemos que son más reales que las que vemos. Entonces te invito a que acompañes lo que hables con lo que haces y allí la fe estará completa, porque dice, todo lo que pidas orando será hecho. Si tú lo crees, eso será. Si no dudas, eso será. Y no es solamente lo que tú hablas, sino que tú dices, por ejemplo, estábamos hablando de salud, pero podemos hablar en otra área. Por ejemplo, yo quiero ser un gran empresario y tú puedes orarlo y pedirlo en oración y decir, Señor, yo soy un gran empresario, sé que tú me has dado la capacidad porque tu palabra dice que tú nos das el poder de hacer riquezas. Yo lo voy a creer, lo voy a vivir, soy un gran empresario. Pero nos quedamos cruzados de manos, no hacemos ningún movimiento. Si vendes algún producto, no le tomas una foto y lo montas en Facebook, no hacemos nada. Entonces nuestra fe es como si estuviera muerta, porque aunque lo oramos, no lo accionamos. Y puse ese ejemplo para que quede un poco más claro. Entonces, si tú crees, es posible, pero recuerda, háblalo, pero acciónalo. Y así vas a ver unos resultados tremendos. Este programa se llama Tres Milagros antes del desayuno. Yo lo he visto. Yo he visto antes de levantarme, eh, cuando pongo mi pie en tierra, en el piso, yo puedo decir, wow, ya me levanté y ya Dios ha hecho cosas poderosas. Y sigo creyendo día a día en lo que Él está haciendo. Sigo creyendo día a día. La fe se revela con acción. Pablo dijo, muéstrame tu fe por tus obras, ¿sí? Porque la fe sin obras es muertas, pero Pablo dijo, yo te muestro mi fe por mis obras, porque todo lo que creemos, todo lo que queramos que llegue a nuestra vida, necesitamos la fe para hacerlo posible, pero tenemos que accionar. Por eso te dejo con esta reflexión. Si tú esta mañana te levantaste de pronto triste, deprimido, ansioso y dices, no, no creo que las cosas puedan suceder, yo quiero darte esta palabra. Al que cree, todo le es posible. Levántate en fe, levántate en fe. Esta mañana esta palabra es como la mano de Pedro alando
a ese hombre que estaba allí postrado en la puerta y no podía entrar a celebrar y no podría recibir lo que estaba dentro. Yo quiero decirte, no te quedes en la puerta. Dios ya nos llamó para que seamos cabeza y no cola. No te quedes en la puerta. Levántate y anda. Levántate. Toma esta palabra como esa mano que te empuja y te ayuda a levantarte para que tú puedas vivir una vida de poder, una vida extraordinaria en Dios, porque no nos ha llamado Dios a estar mirando o viviendo en el pasado o ansiosos por el futuro. El futuro ya el Señor ha dicho qué planes buenos tiene con nosotros para darnos el fin que esperamos. El futuro está asegurado. Vive hoy, tu presente, lo que hoy te parece imposible, lo que hoy es limitante para ti, lo que hoy todavía no te cabe en la mente. A ese hoy me refiero, al cual tú hoy, no mañana, no atrás, en donde ya no puedes hacer nada. En el hoy, el Señor te está diciendo, levántate, ven, levántate, camina en fe, ¿m? Y cree que eso que tú necesitas, deseas, si está alineado con la palabra de Dios, puede ser posible. Hoy mismo puede ser posible. Y darás testimonio, pero tienes que dejar esos pensamientos que te aquejan, que te agobian, y empezar a agradecer y decir, hoy es el día que hizo el Señor. Voy a gozarme en Él, voy a alegrarme en Él, porque estoy escondido en la roca, porque el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo, porque todo lo que Él me ha dado, aunque hoy quizás yo haya sentido que no puedo moverme, que no puedo hacer, busco y no encuentro un camino abierto, no importa. Yo hoy te digo, levántate, levántate, mira bien, porque el camino ya está abierto, porque el Señor ya te dio la palabra. Solo tienes que hablarlo y tomar acción. Y en el nombre de Jesús verás cómo obtendrás el resultado que estás anhelando. Te bendigo en el nombre de Jesús y quiero desearte un resto de día bendecido, un resto de día eh, prosperado y con una palabra que te haga entrar a la fiesta y no con una palabra que te deje a la puerta. No sigas teniendo unas piernas y no las puedas usar. Al contrario, esas piernas hoy se ponen activas por la fe y puedes caminar para recibir lo que el Padre ya te dio. No te va a dar, ya te dio. Los bendigo en el nombre de Jesús. Les mando un abrazo desde la ciudad de Bucaramanga en nuestro programa Tres Milagros antes del desayuno y en nuestra emisora Busco en ti, porque donde estás no es el final. Te abrazo. Bendiciones.